respuesta. Amén. Quiero que se ponga en pie en este momento. Vamos a hacer una oración antes de empezar con este hermoso privilegio. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar. Gracias, Dios mío, porque tú permites, Padre eterno, que lleguemos a este lugar, a encontrar consuelo en ti, Dios mío, a disfrutar, Dios santo, tu presencia en este lugar. Gracias, Padre bendito, porque permites hoy, Dios mío, que escuchemos tu palabra una vez más, Dios eterno. Queremos, Dios, salir bendecidos de este lugar, Dios mío. Oh, Dios mío, nuestro espíritu vivificado a través de tu palabra, Dios santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Ya quiero hablarles acerca de Job, un hombre imperfectamente perfecto. Job, un hombre imperfectamente perfecto. Dice la palabra de Dios en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga, quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios, hermano, quiero invitarlo a usted que abra su Biblia al libro de Job. Fíjese bien lo que acabamos de leer. No hay justo ni aún uno. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 1 al 3, dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando hablamos de Job, hermano, todos recordamos a aquel hombre lleno de lepra, a aquel hombre lleno de pruebas, a aquel hombre que sufrió tanto. Y estudiando yo este libro, hermano, estudiando este personaje, me di cuenta, si usted se pone a leer el libro de Job, se dará cuenta que es un libro muy triste. Es un libro muy triste. Cuando estaba leyendo este libro, veía, hermano, que en ese libro hay mucha tristeza. Hay mucha tristeza y hay mucho dolor. En todos sus capítulos, desde que empieza el capítulo 1, hermano, comienza con la prosperidad de Job, con lo que Job era antes. Y si usted se fija bien, dice la palabra de Dios que él tenía una familia. Le nacieron 3 varones, 7 varones y 3 hijas. Ese hombre vivía una vida, hermano, recta y temerosa delante de Dios. Y aun cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que no hay persona que sea buena, dice la palabra de Dios que este hombre es escrito por el mismo Dios como una persona justa, recta y temerosa de Dios. Entonces hermano, toda aquella perfección que este hombre tenía no era basada en que él no cometiera errores, sino que a pesar de sus imperfecciones, él servía a Dios. Ahí estaba, hermano, la clave de su perfección, en que a pesar de sus imperfecciones, él servía a Dios. Muchos hombres en la Biblia, hermano, que nos dan grandes enseñanzas. Ya les mencionamos Jacob. Mire, podemos ver a Moisés, podemos ver a Daniel, hermano, en el foso de los leones también. ¿Usted se acuerda de ese hombre? Ese hombre lo metieron a un foso lleno de leones. Recordamos a Pablo. ¿Qué cosas no sufrió Pablo por causa de Cristo? Era que Dios no estaba con él, Dios estaba presente ahí con él, pero Dios tenía un propósito para todo esto. Personas, hermano, personas de renombre en la Biblia, y Job es uno de ellos, de quienes tomamos una enseñanza, un hombre justo y perfecto, y como ya lo dije, su perfección no estaba basada en que él no cometiera errores, sino que en que él, no importaban sus imperfecciones, él servía a Dios con un corazón íntegro. Aquella rectitud, hermano, que se describe de Job no era sino el temor a Dios en su vida.
Eso es lo que la Biblia describe. El temor que él tenía de Dios en su vida. Un hombre que entendía perfectamente sus imperfecciones. Todo eso llevaba, hermano, a que Job viviera una vida extremadamente bendecida. Todos vemos ya lo que él tenía, ¿verdad? Era un hombre muy rico. Sin embargo, sus riquezas no le cegaban para que él sirviera a Dios. ¿Qué es lo que pasa con el dinero hoy en día? El dinero ciega a la persona. El dinero hace que la persona actúe sin pensar. El dinero hace que la persona se crea que es más que otros. Pero Job, a pesar de todas las riquezas que tenía, él, hermano, esa riqueza la tomaba para bendecir el nombre de Dios todo el tiempo. Él, hermano, no pensaba, yo soy rico y yo soy más grande que mis vecinos. Él no pensaba, yo soy el mejor de todos, yo enseño. Dice la Biblia que él era un maestro. Dice la Biblia que él enseñaba a muchos, pero él no tomaba eso para decir yo. Dice la palabra de Dios que él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. No es que el mal no existiera en aquel tiempo y por eso él era perfecto. El mal estaba, pero él estaba apartado del mal. Entonces Job, hermano, vemos a Job como lo vimos en esa referencia allí, en esa imagen, hermano. Él vivió un tiempo en que él estaba prosperado. Y leímos cuántas yuntas de bueyes, cuántas asnas tenía, hermano. Y él era una persona muy rica, tenía muchos criados a su servicio. Y como lo dije ya, un hombre que no tomaba todo aquello para decir yo soy el grande. Era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que era temeroso a Dios y que amaba a Dios sobre todas las cosas. Ese era Job. Ahora, Job, hermano, era una persona ordinaria. Job no era nadie del otro mundo. Job era una persona ordinaria como usted y como yo. Ese era Job. Job tenía imperfecciones. Pero el temor que este hombre tenía a Dios, es increíble que el mismo Dios haya dicho, este es varón recto, justo, perfecto y temeroso y apartado del mal. Ese hombre era un hombre ordinario, hermano. Ese hombre era un hombre ordinario principalmente porque él, fíjese, él era esposo. Él tenía a su esposa. Era un hombre ordinario. Él tenía hijos. Tenía 10 hijos. Él era el dueño de muchas riquezas. Era el dueño, el amo, el patrón. Él tiene amigos con quienes tal vez sale a comer alguna vez. Él es un hombre ordinario. Como esposo, hermano, este hombre, oiga, tenía 10 hijos. ¿Cuánto tiempo no habían vivido juntos? Tenía 10 hijos. ¿Cuánto tiempo no habían vivido juntos? Él tenía a su esposa. Tenía que tener cuidado de ella. Tenía que protegerla. Tenía que darle lo que necesitaba. Fue un proceso, hermano, y un tiempo que vivió con ella en donde salían a comer posiblemente, ¿verdad? Y este hombre, hermano, era un hombre que había vivido una vida completa. Tenía hijos, tuvo en sus manos a sus hijos, tuvo en sus brazos a sus hijos. 10 hijos, hermano. 10 hijos. Estamos hablando de un hombre que tenía una vida como usted y como yo la hemos tenido. Era una persona que él debía tener cuidado de sus riquezas. Tenía que cuidar su riqueza, tenía que aumentarla si él quería hacerlo. Era un hombre que tenía amigos. Era un hombre ordinario, como usted y como yo. Ese hombre, hermano, era un hombre ordinario, pero aparte de ser un hombre ordinario, era un hombre también extraordinario. ¿Por qué razón? Si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta como le digo yo, de las tristezas que hay en este libro, se va a dar cuenta de lo hermoso que hay en este libro y va a entenderlo todo. Yo le voy a dar, hermano, una pequeña probada de lo que es la vida de Job. Usted
Sí, es mejor si usted lo lee y se da cuenta. Pero fíjese bien. Dice la Biblia en los versos que siguen, del verso 4 en adelante, que sus hijos varones, dice, hacían fiestas e invitaban a sus hermanas a participar. Pero cuando las fiestas habían terminado, dice que Job los mandaba a llamar, vengan. Job los mandaba a llamar. Y dice la palabra de Dios de que venía Job y los santificaba delante de Dios. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Al final de la semana, al final del mes, cuando los hijos vienen de la escuela, ¿cuántos santificamos o ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios? Sin embargo, Job, cuando él veía que sus hijos tenían fiesta, él no les impedía que tuvieran fiesta. Pero cuando terminaban, él los mandaba a llamar y los santificaba. Y dice la palabra de Dios que él decía, posiblemente alguno de ellos, tal vez alguno de ellos haya pecado o haya blasfemado contra Dios. Y cada mañana, dice la palabra de Dios, se levantaba y ofrecía y daba una ofrenda a Dios por cada uno de sus hijos. No era genérico. Él no generalizaba. Por cada uno de sus hijos, él daba una ofrenda a Dios. ¿Quién le demandaba a él que diera una ofrenda? Nadie. ¿Quién demandaba a Job? Tienes que ofrendar porque tus hijos han pecado. Nadie. Pero él decía en su mente, quizá alguno de ellos ha ofendido a Dios. Y por esa razón él ofrecía un holocausto a Dios. Entonces no era que Job simplemente, hermano, la Biblia lo describe como el varón justo, perfecto, recto y temeroso y apartado del mal solo porque sí. Es porque Job, hermano, aún no entendiendo posiblemente quién era Dios, él venía y daba un holocausto a Dios, porque él decía, Dios posiblemente ha sido ofendido por alguno de mis hijos, ahora yo le voy a dar una ofrenda para que él los perdone. Entonces, hermanos, vemos a Job como un hombre, dice la palabra de Dios, que ofrecía a Dios sacrificios por sus hijos. Y sus hijos ya eran mayores, hermanos, ya no ni vivían con él. Ese hombre fue un hombre, hermano, que vivió una vida bendecida. Era un hombre que vivía una vida bendecida, sin haber visto a Dios, sin haberle conocido. Él sabía, él tenía el conocimiento, podríamos decirlo, el conocimiento inconsciente de que allí había un Dios. Y él se levantaba y él servía a Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que a pesar, hermano, de toda aquella, en medio de toda aquella bendición que él vivía, en medio de todo aquello bueno que él vivía, viene un día. Y un día le comienzan a venir desgracias a su vida. Le comienzan a venir desgracias a su vida. Y dice la palabra de Dios en el verso 15, que lo primero que hacen es que los sabeos le roban los bueyes y matan a los criados, de quienes le estaban cuidando las asnas y los bueyes. En el verso 16 del capítulo 1 dice, fuego cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. Y aún uno hablaba, cuando dice, se robaron los camellos. Cuando llega un mensajero y le dice, se robaron los camellos, mataron a los criados, los caldeos. En el verso 17. Y aún hablaba cuando le dijo alguien que sus hijos estaban celebrando en la casa del hermano mayor. Cuando la casa cayó sobre todos ellos y murieron todos. Un suceso tras otro, hermano, sobre este hombre que agradaba a Dios en todo, que caminaba conforme a lo que Dios mandaba, que hacía lo posible por no ofender a Dios, que trataba siempre, hermano, de estar en integridad con Dios. En un momento le vienen todas estas desgracias a su vida. Al punto de que muere en todo, pierde todo, incluso pierde
a sus hijos. Dice la palabra de Dios, que cuando él pierde todo, hermano, el diablo se presenta delante de Dios. Y le dice Dios, mira, aún con todo, permití que hicieras todo lo que hiciste, y él mantiene su integridad. Y dice la palabra de Dios que el diablo le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y dice la palabra de Dios que Dios le da permiso al diablo que lo toque, pero que nomás no se meta con su vida. O sea, no lo mates. Cuando Job se da cuenta, hermano, que ha perdido todo aquello, él dice unas palabras. Al ver que perdió todo, hermano. Él perdió sus riquezas, sus asnas, sus criados, sus bueyes, todo, y sus hijos. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, ahí no hay vuelta atrás. Las riquezas se acumulan aquí en el mundo. Allá no nos llevamos nada. Entonces él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, no importa lo que yo haya tenido al momento de la muerte. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que aquel diablo, ¿verdad?, se presenta delante de Dios. Y note bien eso usted. Yo eso ya lo mencioné en alguna predicación pasada. Usted y yo miramos el panorama completo de lo que está pasando, ¿verdad? Lo único que Job mira es la desgracia que él tiene. Usted mira al diablo delante de Dios, acusando a Job. Usted mira a Job sufriendo todo aquello, pero Job únicamente miraba lo que él estaba pasando en ese momento. No hay nada que alentara a Job y le dijera, tranquilo, Dios se lo está permitiendo. No hay nadie que le dijera eso. Dios está permitiendo, pero te va a sacar de eso. No había nadie. Él solamente miraba lo que le estaba pasando en ese momento. Usted y yo podemos ver lo que está ocurriendo, pero Job no lo sabe. Él está sufriendo y no sabe cuándo su sufrimiento acabará. Dice la palabra de Dios que el diablo hiere a Job con una sarna maligna. En Job capítulo 2, verso 7, dice la palabra de Dios que lo último que le había quedado a él era su esposa. Lo último que le había quedado a él era su esposa. Y la esposa, hermano, cuando lo mira en esa condición, ¿verdad? Nada de en las buenas y en las malas, en salud o enfermedad. Ella le dice, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Aquella mujer que había prometido tal vez estar con él en las buenas y en las malas, en la salud y enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Ahora le decía, aún retienes tu integridad a Dios, mira que te ha quitado todo lo que tenía, nos ha quitado a nuestros hijos toda nuestra riqueza y aún te mantienes íntegro delante de Él. Maldícelo ya y muérete. Y dice la palabra de Dios que aunque él había perdido, hermano, toda su riqueza, todas sus familias, sus hijos, todos sus siervos, dice la palabra de Dios que él se mantiene firme en lo que ha creído. Él se mantiene firme en Dios. Él se mantiene, hermano, de pie en un sentido espiritual y él está firme porque él ha creído en Dios. Ahora viene aquí algo mucho más difícil. O sea, las cosas a veces están mal en tu vida y algunas veces pensamos que van a mejorar y aparte de que están mal, vienen y empeoran todavía. Muchas veces creemos de que hemos llegado al límite de que no podemos estar peor, pero viene algo que nos hace sentir mucho peor. Y cuando hablamos, hermano, de este hombre que está ahí en tierra, vienen 3 amigos de él, que los amigos apoyan, ¿verdad? Que los amigos están ahí para apoyar. Y dice la Biblia, lo primero que hacen, dicen de que cuando ellos lo ven a él,
ni siquiera pueden decir nada al ver la condición en la que este hombre está. Dice la Biblia que ellos se sientan con él. Y durante 7 días ellos se sientan sin decir absolutamente nada. Porque ellos veían que el dolor que este hombre estaba pasando era muy grande. Y ellos decían, ¿cómo vamos a decirle consuelo con la forma en que este está ahorita? ¿Cómo le podemos dar consuelo con la forma en que él está con lo que está pasando en este momento? Si dice la palabra de Dios que agarraba una piedra o un tiesto y se rascaba las llagas a causa de aquel dolor. Entonces ellos decían posiblemente, ¿qué le podemos decir? Dice la palabra de Dios que el dolor de este hombre era tan grande que él un día dijo, sea borrado el día en que yo nací. ¿Por qué no expiré cuando nací? ¿Por qué al nacer yo simplemente, Dios no me quitó la vida? Ahora tengo que estar viviendo todo esto. Y Job, hermano, es un hombre que tiene su mente confiada, su corazón confiado en Dios. Y lo que aquellos hombres están a punto de decirle, este hombre lo va a resistir, aun cuando sienta mucho dolor, él mantiene su integridad. Uno de sus amigos durante mucho tiempo, hermano, yo recuerdo que allá en mi país, el día de servicio de jóvenes, todos pasábamos al frente y decíamos un texto de memoria. Tiempos que no volverán jamás, yo creo, ¿verdad? Tiempos que ya no volverán. Recuerdo, hermano, de que todos los sábados teníamos servicio de jóvenes y todos pasábamos al frente y todos los jóvenes decíamos un texto de memoria. Y yo recuerdo que este texto yo lo dije en muchas ocasiones. Le dice uno de los amigos a Job, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y yo decía este texto, hermano, sin entender de lo que la Biblia está hablando. Y ese es un texto de acusación que uno de los amigos le está haciendo a Job. Este hombre con este texto le está diciendo, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, o sea, a ti. Eres bienaventurado porque Dios te ha castigado. Dios te está corrigiendo, no menosprecies su corrección. Era lo que el amigo le estaba diciendo a Job. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. En algunos domingos, yo creo que el último domingo, el domingo pasado, no recuerdo bien, pero nuestro pastor hablaba de esto. En tiempos, hermano, en aquellos tiempos, en tiempos bíblicos, se consideraba que si tú estabas enfermo, era porque tú habías pecado contra Dios. Era porque tú o tus padres habían pecado con tu Dios y tú arrastrabas el castigo que Dios le había puesto a tus padres. Que tus padres tenían ese castigo y tú como hijo tenías que arrastrar también ese pecado, las consecuencias de ese pecado. Entonces ellos creían que si alguien estaba enfermo, era porque había pecado, tenía pecado. Y cuando ven a Job en esa forma le dicen, tú has pecado, tú tienes que arrepentirte delante de Dios. Por esa razón yo le digo, el libro de Job, cuando yo comencé a leerlo, hermano, es un libro muy triste, porque aquellas personas que son cercanas a ti, aquellas personas que han estado contigo, que te dicen somos amigos, yo estoy contigo, llegó un momento, hermano, en que le dicen tú has pecado contra Dios. Tú has pecado, erraste, cometiste errores, pecaste, le fallaste a Dios. Entonces, Job, hermano, él estaba consciente de que él no había pecado. Job sabía que él no había pecado. Él decía, bueno, si yo he hecho lo que a Dios le agrada, yo he hecho lo que Dios quiere que yo haga. Yo he tratado de servirle siempre a él con integridad. Pero sus amigos comienzan, hermano, a acusarlo y a decirle, tú has fallado. Dice la palabra de Dios, mire, en el libro de Job, en el capítulo 23, verso 10 al 14 dice, mas Él conoce mi camino, ¿quién? Dios. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él está defendiéndose.
Él está defendiéndose, dice, Él me probará. Y cuando Él me pruebe, voy a salir como el oro. O sea, voy a salir puro, voy a salir íntegro delante de Él. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Guardé sus caminos y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Yo soy recto delante de Él. Yo nunca le fallé. Ahora la condición en la que yo estoy, Él la sabe. Pero si Él determina una cosa, dice, ¿quién le hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si Él desea algo, traer algo sobre tu vida, ¿quién lo va a hacer cambiar de opinión? Él tiene el poder sobre ti y sobre mí. Entonces, hermano, Job estaba viviendo aquel pesar, hermano, y aquella enfermedad, no porque hubiera pecado, no porque hubiera fallado, es porque Dios tenía un propósito. Algo que tenemos que entender, hermano. Desde hoy, hermano, Dios conoce toda tu vida hasta el final de tus días. Dios conoce desde el momento que naces hasta el final de tus días. Dios tiene todo determinado. Y de Job, hermano, Dios ya tenía todo determinado y sabía perfectamente lo que iba a pasar y cuál iba a ser el final. Entonces, Job, todo aquel proceso que estaba pasando era el proceso que Dios había puesto en su vida y se iba a acabar un día. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Job 27. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. O sea, no importa lo que esté pasando en mi vida, yo no voy a hablar contra Dios. Ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, ni quitaré de mí mi integridad. Él dice, yo le he servido a Dios hasta hoy, hasta este momento, y ya estoy casi muerto, pero hasta que yo deje de respirar, yo voy a servir a Dios. Cada día, hermano, era un día de desdicha para Job. Los que pasaron el COVID, ¿verdad? Se dormía, si acaso podía dormir. Se dormía usted, se levantaba y se daba cuenta que estaba igual o estaba peor. Y qué duro es, hermano, estar enfermo y no sanar. Y que pasen los días y no sanas. Y que pase otro día y no veas sanidad en tu vida. Pues fíjese que Job dice algo. Bueno, algunos consideran que su prueba la pasó de 10 a 12 meses, ¿verdad? Y él dice en uno de sus capítulos, él dice, ya han pasado meses. Él pasó el primer día, la primera semana, el primer mes, el segundo mes, y él continuaba enfermo. Pero él dice, hasta el día en que yo muera, hasta entonces yo voy a mantener mi integridad. Dice la palabra de Dios que en una ocasión él dice, si Dios me permitiera, fíjese bien esto, si Dios me permitiera que yo le encontrara a Él, o alguien me dijera, ¿dónde está Dios? Yo iría y me pondría delante de Él. Dice Job, yo me iría y me pondría delante de Él. Y le expondría a Él mi causa. Y Él me hablaría y me enseñaría. No, pues eso, hermano. Imagínese si usted se presenta delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo estoy pasando este problema? Como aquel hombre llamado Ezequías, él le dice a Dios, te ruego que mires que yo he andado delante de ti con íntegro corazón y que he hecho solo lo que a ti te agrada.
Entonces Job estaba de esta misma forma. Ahora, cuando sus amigos, hermanos, comienzan a acusarlo una y otra vez, hermano, y a decirle, tú has pecado, arrepiéntete, pero Job no podía aceptar que su castigo era en base a un pecado porque él no había pecado. Él no podía aceptar, ok, yo pequé, porque no era cierto. Él no podía decir, Señor, perdóname por mi pecado, porque él no había pecado. Él no podía decir, acepto que me equivoqué, acepto que no he hecho bien las cosas, porque él era un hombre íntegro delante de Dios. Entonces él no podía aceptar algo que él no era. Y dice la palabra de Dios que sus amigos le decían, tú pecaste, tú erraste, tú hiciste esto, tú le fallaste a Dios. Pero Job decía, yo no he pecado y yo no he errado en nada. Aún, hermano, en aquella situación, cuando estás enfermo, lo que tú necesitas es que alguien llegue y te dé consuelo. Es que alguien llegue y te ayude. Es que alguien te diga, hermano, tranquilo, estamos contigo. No te preocupes, todo va a salir bien. Pero no necesitas que nadie te llegue a decir, hermano, tú pecas. De esta no te salvas. De esta no te salvas. Aquí es segurito que te vas a morir. Aquí es seguro que vas a morirte. Tú no esperas esas palabras. Tú esperas que alguien llegue y te diga, tranquilo, hermano, yo voy a hacer todo lo posible para que tú mejores la situación en la que tú estás. Ese no era el caso de Job. El caso de Job era que sus amigos habían llegado justamente como instrumentos del diablo, hermano, a acusarlo y a decirle, tú pecaste, acéptalo, tú pecaste delante de Dios. Y sin embargo, Job decía, yo no he pecado y no he fallado a Dios. Dice la palabra de Dios de que en varias ocasiones Job se presenta, él clama la justicia de Dios. Y en algún momento él dice, si yo he pecado, hazme conocer mi pecado, hazme ver dónde fue que yo erré. Si es que pequé, si es que fallé en algo, hazme ver en dónde es que yo fallé. Decía él, yo no lo recuerdo. Yo recuerdo que he hecho los sacrificios, yo recuerdo que he presentado ofrendas, pero no recuerdo haber fallado. Sin embargo, cuando el hermano habla a Dios en varias ocasiones y cuando Dios por fin le habla, dice la palabra de Dios, que Dios le dice, y bueno, ¿y tú por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas tú así? ¿Sabes tú más que yo? ¿Me conoces tú a mí verdaderamente? ¿Sabes tú quién creó la tierra? ¿Quién creó sus fundamentos? ¿Sabes cuándo yo los creé? Le dice Dios al ver que Job había hablado. Él había renegado de muchas cosas. Y él cuestionaba y él decía, ¿por qué no morí yo cuando nací? A esto Job responde después que Dios le da una lección. Le dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que de ti se esconda. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se da cuenta lo que le dije al principio? Job posiblemente, inconscientemente, él ofrecía a un Dios que él no conocía. A un Dios que él nunca había visto. A un Dios que él solamente había escuchado. Hay un Dios allá en Israel que él ha librado. Posiblemente él había escuchado, hay un Dios que puede todas las cosas. Y a ese Dios es a quien él servía. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se da cuenta cómo cambia la actitud del hombre delante de Dios? ¿Se da cuenta cómo cambia la actitud del hombre delante de Dios? ¿Se acuerda de Pablo, verdad? Pablo, aquel hombre que era imponente, que nadie se le atravesaba, a ese hombre cuando Dios mismo, hermano, lo hace caer de aquel caballo y él se levanta ciego, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando estás delante de Dios, hermano, todo cambia. Este hombre vive una vida, hermano, triste, una vida de
horror, hermano, una vida de sufrimiento. Imagínese pasar durante meses con esta enfermedad que usted ya vio. Solamente de pensarlo, hermano, yo digo que qué difícil fue para este hombre y qué prueba más difícil tuvo que pasar. Perder todo lo que tenía, perder todos sus hijos y aquella mujer que no era un apoyo para él. Luego sus amigos llegan y en lugar de animarlo, hermano, de fortalecerlo con palabras, lo hieren más, lo destruyen más por dentro. Este hombre estaba pasando una de sus etapas peores, de las etapas peores de su vida. Sin embargo, hermano, para todo esto Dios tenía un propósito. Así que no importa, hermano, el proceso por el que Dios te haga pasar. No importa el proceso por el que Dios te esté haciendo pasar. Dios, hermano, tiene todo bajo control. Como lo dice el texto, este hombre, hermano, era un hombre con imperfecciones, pero esas imperfecciones, hermanos, no evitaban que él fuera un hombre justo y recto delante de Dios. Esas imperfecciones en él no, hermano, evitaban que él fuera perfecto. Usted dirá, bueno, eso es contradictorio. La palabra de Dios dice que hubo un varón llamado Enoc, ¿se acuerda? Dice la palabra de Dios que Dios lo quitó de la tierra para que no viera muerte. ¿A causa de qué? A causa de la maldad. Entonces Dios, hermano, cuando Dios habla al ser humano, Dios le dice, hijo mío, dame tu corazón. Es porque Dios quiere que cada día tú y yo nos estemos purificando cada día más. Y no podemos hacerlo si nuestro corazón no está en las manos de Dios. Entonces, Job, hermano, era un hombre que imperfectamente él era perfecto. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado a todo el ser humano, a todo hombre. Entonces Job, hermano, era este hombre que era imperfectamente, pero era perfecto. Algunas veces, hermanos, cuando estamos en algún problema, llegaríamos a pensar que Dios se olvidó. Y sin embargo, Dios está ahí. Cuando pase eso en tu vida, mi hermano, piensa en Job. Piensa en Job. ¿Cuánto tiempo pasó Job con esta enfermedad? Sin embargo, Dios tenía todo, hermano, en sus manos. Dice la palabra de Dios. En el verso 42 se describe algo maravilloso. Y es la sanidad de Job. Dice la palabra de Dios que Dios le dice a uno de sus amigos que se llama Elifaz: mi ira se encendió contra ti, contra tus dos compañeros, porque no hablaron lo recto acerca de mi siervo Job. Ustedes no hablaron las cosas reales sobre mi siervo Job. Y le dice a este hombre: ahora lo que tú vas a hacer es que vas a ir y vas a ofrecer holocausto por ustedes tres, por ti y por tus dos compañeros. Vas a ofrecer holocausto a mí, por ti y por tus dos compañeros. Y mi siervo Job va a orar por ustedes tres. El enfermo, hermano, iba a orar por los que estaban sanos. ¿Cómo ve eso? El enfermo iba a orar por los que estaban sanos. Porque a pesar de que su cuerpo estaba enfermo, hermano, su corazón y su mente estaban bien sanos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que su prosperidad fue grande, porque todo lo tuvo al doble, casi todo. Sus hijos, volvió a tener 7 hijos, 3 hijas, y vivió una vida bendecida. Yo le invito a usted, hermano, a que lea este libro. Lea el libro de Job. Se dará cuenta de lo maravilloso que hay en este libro, de las tristezas que hay en él y de cómo debemos confiar en Dios. Que a pesar de que todo se desmorone, hermano, a pesar de que todo se caiga en pedazos, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control
de todas las cosas. Voy a pedir a nuestro pastor que pase con nosotros. Póngase en pie. Ese hombre es un ejemplo, hermano, para que todos le sigamos. Un ejemplo a seguir para todos nosotros. En momentos de tribulación, Dios está con sus ojos puestos en nosotros. En momentos de angustia, Dios está con nosotros. Tal vez, hermano, Dios no te hace sentir su presencia en su vida, pero tú tienes que saber que sus ojos Él no los aparta de ti en ningún momento. Si tú vives una vida que agrada a Dios o tratas de vivir una vida agradable a Dios, sus ojos no se apartan de ti en ningún momento. Su mirada está puesta en ti. Porque un día Él nos creó a imagen suya. Así que, hermano, pensemos siempre en esto. Dios nos bendiga a todos, hermano.